No puedo ser libre al hablar, necesito un traductor, pero aquí no hay colombianos. A veces cuando nosotros hablamos o cuando he hablado, siento que digo cosas incorrectas o palabras que no significan lo mismo para ustedes, y eso hace que mentalmente no logre concentrarme. Esperemos que hoy lo podamos conseguir. Si me pueden hacer un favor y me regalan un vasito con agua. Bueno, recibieron una hojita, ¿cierto? Sí. Yo quiero que en esa hojita escriban cuál es su identidad. ¿Cuál es su identidad? ¿Qué es una identidad? La identidad es quién soy yo, a qué grupo pertenezco, si pertenezco a un grupo social, cómo es más que todo como mi personalidad, quién soy yo. Me gustaría que lo escribieran ahí. Si no la tienen clara de qué identidad debemos tener. Si usted no tiene claro cuál es su identidad, teóricamente, ¿cuál es la identidad que deberíamos de tener? Hoy vamos a hablar de la identidad, de quiénes somos y quiénes debemos de ser, ¿ok? Quiero darles un minutico allí para que lo escriban. No coloquen nombres porque sí quisiera tener un par de hojitas aquí, no todas, pero sí un par. Entonces no coloquen nombres. Si un diácono me puede ayudar y me trae un par de hojitas acá, les agradezco. Isabelita, si me ayudas. Mientras me hacen llegar las hojitas, quiero felicitar porque noté hoy que la persona del sonido, yo creo que está Carlitos, la persona del sonido no dejó vacíos en el servicio. Y es muy importante porque eso mantiene el orden en la iglesia. Entonces, cuando esta mañana, desde que llegué, ha habido mucha actividad continua en plataforma y no ha habido nada de vacíos en la plataforma, y eso da un orden de servicio muy bonito. Y quiero felicitar a las personas que están en el sonido. Se ve que se preparan con antelación. Bueno, hermanos, vamos a ver si logro. Ok, qué bonito. La pregunta era ¿cuál es tu identidad?, ¿no? Tengo aquí una respuesta, dice: soy la hija de Dios, soy la reina a los ojos de Dios. Amén. Amén. Otra, soy hija de Dios, mujer, latina. No voy a decir hija de quién porque no sepan. Madre, es esposa de un señor. Es amadora de la historia, qué bonito. Siempre estoy sonriente y lista para ayudar. Yo soy una mujer al servicio de Dios. Soy instrumento del Altísimo para llevar a otros a sus pies. Soy mujer temerosa de Dios. Luchadora. Soy hijo de Dios. Cuando nosotros preguntamos cuál es nuestra identidad, perdón que no haya leído textualmente todas porque no sé si querían que identificaran sus personas, entonces más bien
dije lo que se podía decir. Cuando pedí que escribieran quién era y cuál era su identidad, sí esperaba que dijeran que eran hijos de Dios. Sí esperaba que dijeran que mi identidad es la de Cristo. La pregunta es, ¿y qué hacemos con eso? Todos aquí sabemos que la identidad nuestra debe ser la identidad de Cristo, ¿cierto? Amén. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Ustedes saben qué hacer con eso? Yo no. Hoy no. Y cuando me llegó la predicación, le confieso a Milita que yo le dije al pastor, el pastor cuando hizo la lista de predicación, él me dijo, la iglesia pidió que tú predicaras. Yo le dije, no. Pero él me puso en la lista. Y yo le dije, amor, yo no voy a predicar. Y cuando se acercó, Anabel en estos días me dijo, vas a predicar el tal día. Y yo me hice la que no sabía que estaba en lista. Y yo le dije, no, pues yo hablo con el pastor. Y me subí al carro y le dije, te dije que no voy a predicar y estoy en la lista. Y entonces, después se acercó Milita y yo, mira, no le puedo decir que no. Ella tiene un poder sobre mí. Y le dije yo, ¿qué hago? Y la semana pasada yo decía, le voy a decir a Pilar, la de Arcil, que predique ella. Ya no le voy a decir que no. ¿Ustedes saben dónde está Pilar hoy? En el hospital. Está hospitalizada y hay que ver por ella. Entonces no era mi opción. No podía ser mi opción. No estoy diciendo que el Señor la enfermó para que esté para nada, pero oremos por ella. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros teóricamente decimos frases donde decimos mi identidad tiene que ser la de Cristo, yo soy hija del rey, yo soy princesa porque soy hija del rey todopoderoso. O sea, esas palabras teóricamente no las sabemos, ¿cierto? Y de memoria. Pero ¿y qué hacemos realmente con eso? ¿Realmente tu actuar cuando salgamos de aquí de la iglesia o dentro de la iglesia es el actuar de una princesa? ¿Es el actuar de una hija o un hijo de Dios? ¿Realmente saliendo de aquí tienes la identidad de Dios? Yo les confieso algo y es que este año Dios todo el año me ha hablado de identidad. Todo el año. Fui al congreso de las familias ministeriales en enero, identidad. Sara, nos hablaron de Sara y la identidad y yo me quedé así como que, ok, me vas a hablar de identidad. Listo. Salí de allá, entendí el mensaje y yo dije, ¿cuál es tu identidad? Conozco tu identidad, ¿cómo la interiorizo? Fuimos al Ministerio de la Mujer, al Congreso, ¿de qué nos hablaron? De identidad. Y yo todos los sermones de ese congreso me los lloré, todos. La predicadora lloraba y yo lloraba. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Cómo conozco tu identidad y cómo la interiorizo? Me dan el sermón, el bosquejo de hoy, y adivinen de qué era. De la identidad. Vi un anuncio en inglés que no entendí qué era, pero sé que era un retiro, ahorita que lo vieron, un anuncio. Bueno, como es en inglés no lo entendí, pero entendí dónde era el lugar y todo, y entendí identidad porque lo dijeron en español. De más que me va a tocar ir allá y me van a volver a hablar de identidad. Dios tiene algo fijo para este año para mí. Amén. Y es que encuentro mi identidad. Hoy voy a hablar de identidad. Amén. Pero no sé cómo se aplica. Yo anoche le decía a mi esposo, porque nos gusta hablar de los sermones, y él me decía, ¿cuál va a ser tu sermón? Y le dije, voy a hablar de Gedeón. Porque Gedeón él tenía una identidad y Dios le puso una. Se la puso. Se la impuso. Y yo hoy necesito que Dios me imponga su identidad porque no la tengo clara. Y no porque siempre no haya sabido cuál era mi identidad, no, es porque el Señor me cambió de país y me movió el mundo. Me quitó lo que yo tenía segura y me dijo, qué pena, pero aquí no es.
Y yo anoche le decía a mi esposo y le decía, Señor, yo le decía, Augusto, yo ya le servía a Dios. Y yo ya sentía que le servía a Dios y estábamos sirviendo. Y él me quitó toda la base, toda la seguridad. Y yo leía, ahorita vamos a profundizar más en la historia de Gedeón. Y yo le decía, incluso esta mañana le decía, no puedo conectar con la historia de Gedeón, porque Gedeón es un hombre miedoso, cobarde, inseguro. No logro conectar con él. Puedo llegar y decir, hermanos, Dios puede tomar una persona insegura, que no sabe quién es, o que se ha creído todo lo negativo que le han dicho de lo que él es, y transformarlo a una persona que gana una batalla. No me voy a adelantar porque ahorita vamos a ver la historia. Eso se los puedo decir, pero decirles que entiendo esa visión o ese punto de vista de vida, no. Porque no es mi experiencia. No es la persona que nació en una tribu desconocida, no es una persona... No, mi experiencia de vida ha sido distinta. Y le decía yo a mi esposo, ¿cómo Dios de una persona que es segura, insegura, puede darle, pretende o quiere que tome su identidad de seguridad, de poder y de que somos hijos de Dios? Y como Dios, porque yo era una persona segura, y lo puedo decir sin temor, el Señor bendecía mi trabajo, que era un ministerio, y yo me sentía como José cuando el Señor aumentaba sus arcas en la administración. Así lo sentía yo. Y como Dios coge esa vida y dice, no, ya no más. Y me traslada para un lugar donde yo siento que toda esa seguridad se perdió. Yo nunca había querido, Augusto lleva año y medio pidiéndome que presente la prueba de licencia. Y yo no había querido. Por lo mismo. Porque la seguridad quedó con todas mis expectativas de vida en Colombia. Todas mis expectativas de vida en Colombia quedaron allá. Y yo me vine acá solamente con el cuerpo y ya, porque el alma se quedó allá. ¿Por qué? No sé. No lo entiendo. Y esta es la hora que yo no lo entiendo. ¿Y saben por qué no quería predicar? Porque no quería abrir mi corazón. Porque cuando yo me paro acá, o cuando yo me siento a hablar con alguien, yo no soy como el pastor es muy políticamente correcto, demasiado. Y yo no soy capaz de pararme acá a hablarles de Dios y no decirles, ve, Dios está haciendo esto aquí. Y esta es la realidad que hay, no soy capaz. Y yo por eso no quería pararme a predicar. Yo le decía a Augusto, no quiero porque me paro en la plataforma y abro mi alma y no quiero abrir mi alma. Estoy en un proceso desconocido. ¿Y de qué voy a hablar? Y me decía, de eso. Pero yo le decía, no quiero hablar de mí. Y me dice, habla de lo que Dios te está diciendo. Coge la historia y habla de la historia. Y le pedí mucho al Señor y decirle, Señor, no quiero, pero hay una característica y es que siempre termino haciendo lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Amén. Yo quería estudiar una profesión y Dios me llevó a estudiar otra. Y me fue bien en esa profesión, pero estoy segura de la gracia de Dios. Yo proyecté una vida distinta y nunca fue lejos de las cosas de Dios. Y Dios me dio otra vida. Y yo un esposo y 2 hijas. Y yo soy feliz en esa vida, pero no fue la vida que yo le pedí a Dios. Y siempre le digo al Señor, si tú me lo dices clarito, así yo no quiera, lo voy a hacer. De siempre me ha tocado renunciar y trasladarme, y renunciar, y trasladarme, y renunciar, y volver a empezar.
ustedes son muy valientes y yo sé que cuando yo llegué a este país yo encontré gente muy valiente, demasiado fuerte, resilientes, no se les marea nada, hacen las cosas así no las conozcan. O sea, yo encontré gente demasiado fuerte, pero cuando usted tiene que cambiar y cambiar y cambiar y renunciar y cambiar, eso llega un momento que cansa. Y yo cuando llegué a este país yo le dije al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a sentir yo que puedo echar raíces? ¿Y hasta cuándo voy a lograr? Cuando sentí que ya lo estaba logrando y estaba logrando ser lo que quería ser, me lo quitaron. ¿Hasta cuándo? Y este año es un año de identidad. Encontrar esa identidad, interiorizarle, decirle, ok, ¿quieres que tenga otra identidad? Ayúdame a encontrarla. ¿Y cuál es? Miremos. En Jueces 6 nos habla de Gedeón. ¿Cuántos se saben la historia de Gedeón? Ustedes saben que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó por el desierto y la idea era que ellos llegaban a Canaán y conquistaran toda la tierra. ¿Y quiénes iban a ser los dueños de Canaán? Solo y exclusivamente los israelitas, ¿verdad? Pero hubo un momento en la historia donde un pueblo empezó a ver que los israelitas vencían en batalla y conquistaban tierras y estaban cumpliendo la voluntad de Dios, que era poseer toda la tierra de Canaán. Pero ese pueblo llegó y dijo, hagámonos pasar por gente lejana. ¿Recuerdan esa historia? Y se disfrazaron como si vinieran de un largo camino y no sé qué. Cuando se encontraron con los israelitas tenían pan duro y todo el cuento, y ellos llegaron y le dijeron los engañaron. Pero los israelitas no pidieron orientación a Dios, sino que hicieron un acuerdo directamente con ellos. Y estas personas hicieron parte del pueblo de Israel, y ahí los israelitas incumplieron la orden de Dios. Dios siempre les había dicho que no hicieran ningún acuerdo con los idólatras, que no se casaran con los idólatras, que no sirvieran con los idólatras y que menos ellos fueran idólatras. Al ellos hacer este acuerdo, incumplieron con esta orden de Dios. Y es como si usted estuviera en su casa y usted es adventista, pero permite que en sus arcas o en sus cocina, digamos, hagan alimentos que nosotros no consumiríamos. ¿Sí me hago entender? O que usted permita que en su casa haya idolatría, o que usted permita que en su casa no se respete el sábado. Básicamente, si usted viene criando pequeños, ellos van a ver dos estilos de vida y posiblemente vayan a escoger por el más fácil o por el que nuestra vida de pecado que nacimos nos incline. ¿Sí me hago entender? Eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Ellos dejaron este pueblo y este pueblo empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Ellos se multiplicaron mucho y ya eran bastantes y eran fuertes, entonces ya le podían hacer guerra al pueblo de Israel. Entonces Israel no tenía conquistada toda la tierra. Es más, cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, lo que hizo el pueblo de Israel fue relajarse. Y dijeron, no vamos a terminar de conquistar, nos conformamos con esta parte. Y dejaron de conquistar. Y entonces lo que dejaron de conquistar empezaron a crecer, y cuando ya era un pueblo grande, empezaron a luchar contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, después de que Dios les había dado Canaán, llegó a ser como, no esclavos, pero sí estaban siendo muy molestados por ese otro pueblo. Y así inicia el capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián.
por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortalecidos. ¿Quiénes se metían en los montes y en las cavernas? ¿Y por qué? Porque tenía miedo madianita. ¿Por qué, sabiendo que ellos eran los dueños y amos de ese terreno? ¿Se los había dado Dios o no? Sí. ¿Y por qué ahorita estaban huyendo? Porque ahorita tenían miedo, porque ahorita tenían que esconderse. Cuando yo leía esto, ¿cuántas veces qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y esto era lo que yo quería, el ejercicio que quería con esto. Soy hijo del rey. ¿Y cuántas veces actuamos como hijos del rey? Soy princesa de Dios. ¿Y cuántas veces actúo como princesa de Dios? Ah, no, mi seguridad tiene que estar en Dios. Y me demoro 1 año y medio para presentar un examen de conducción. ¿En serio mi seguridad está en Dios? ¿Me hago entender lo que quiero decir? ¿Ustedes saben qué pasó con la prueba de conducción? Desde que yo andaba el año pasado con Damaris, ella escuchó todas mis penurias. Y supuestamente yo estudiaba la lección para presentar el examen. O no lo presenté el año pasado. Nos cambiamos de residencia y yo dije, ay, no, qué pena, mi amor, pero no puedo presentar porque todos los soportes que tenía para presentar la prueba están con la dirección anterior. Ya nos mudamos, tenemos que esperar otra vez que me lleguen las cartas, que me llegue una encomienda de lo que sea y que sea mi dirección. ¿Cómo les parece que sí se logró? Y como en mayo tenía ya todos los soportes. Y me dice Augusto, ya podemos ir. ¿Qué hija de Dios tan cobarde, no? Y yo digo, la seguridad está en Jesús, por Dios, y no iba. Yo empecé a estudiarlo porque mamá, gracias a Dios, viene para 1 de julio. Entonces yo dije, Augusto no va a querer salir, no va a tener tiempo de salir, a mí me va a tocar conducir en algún momento. Y cómo va a dejar a mi mamá en casa, o sea, yo tengo que salir. Entonces, empecé a estudiarlo, pero un folleto y a mí el modo de estudiarlo, tenemos diferentes modos de estudiar, pero a mí estudiar folletos así de lectura no logro aprender. Yo aprendo es viendo y escuchando. Entonces yo veía videos, hacía test de eso, todo el cuento, pero me parecían tan fáciles las preguntas que yo decía, yo estoy estudiando mal. Es imposible que este sea el examen. Y mucha gente me dice, yo perdí esos exámenes tantas veces, yo pagué tantas veces ese examen, y yo decía, imposible que este sea el examen. Porque los videos que yo veía eran preguntas muy fáciles. Entonces la semana pasada le dije a Augusto, quiero ir a presentar el examen, a perderlo y a saber cómo es el examen para poder estudiar como debo estudiarlo. Fuimos el viernes. Y cuando nos levantamos, él me dijo, Mona, ya entiendes, bueno, sepa y entienda, vaya preparada, que casi todos perdemos el examen la primera vez. Y yo le dije, tranquilo, yo sé que lo voy a perder. Entonces, pero ahí mismo me vino como una voz y decía, ¿por qué piensas así si tú nunca piensas en negativo? Siempre has pensado en conquistar el mundo, ¿y dónde está esa Lili de antes? Yo decía, esa quedó allá, le decía yo a Lali. Esa aquí no está. Entonces le decía yo, hablando con Dios, le decía yo, mira, yo confío en ti y sé la teoría y lo he vivido, que todo lo puedes hacer. Yo confío en tu poder, pero desconfío en mi capacidad. Y esa fue mi frase desde mi casa hasta Derby. Y era, yo confío en Dios y sé que puedo hacer milagros,
pero no confío en mí. Cuando lo presenté, la primera pregunta la hice mal. Y era fácil. No me acuerdo ni cuál era, pero era muy fácil y la perdí. Llegué a un punto donde tuve 5 buenas y 5 malas. O sea, si perdía uno, me la tiraba, o sea, me tiraba el examen. Pero yo vine solo a ver cómo era este examen. O sea, yo misma me decía como que no te comprometes. Pero era la lucha de que Dios sí podía hacer algo. Y entonces, pero yo decía, no he estudiado lo suficiente. Y Dios no puede hacer cosas sin que tú hagas tu esfuerzo. Y de ahí tenía que contestar 15 preguntas. Eran 25, tenía que contestar 15 preguntas. Bueno, no podía faltar ninguna. Y yo decía, ay. Empecé a respirar bien y ganar. Y llegué a la última. Si la perdía, perdía el examen. Pero si la ganaba, ganaba el examen. Y yo dije, Señor, ¿me trajiste hasta este punto? Yo le dije, ¿en serio me trajiste hasta este punto? Te dije que yo no confío en mí. Entonces hazlo tú. Y era una pregunta tan fácil y yo me sabía la respuesta. Pero yo le dije, Señor, vamos a volverla a leer porque no me quiero equivocar. Y gané el examen. Cuando salí, Augusto no me creía. Y Augusto me decía, yo no te puedo creer. Y yo le dije, sí, gané el examen. El jueves hice el de manejo. Y me puse como buena colombiana a echarle conversa a la señora que iba conmigo. Porque ella iba muy seria. Y me puse yo a echarle conversa y nos fuimos conversando de todo. Me dijo que se quería ir para España y bueno, y no sé qué. Y todo se pasó. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios había escogido al pueblo de Israel para conquistar todo Canaán. Todo. Y el pueblo de Israel no lo quiso. Se conformó con el pedacito que lograron conquistar y ahí se quedaron, pero dejaron a los enemigos alrededor, incluso dejaron a un enemigo adentro y era como si le cobraran tributo a ese enemigo o a ese pueblo. Cuando ellos se reprodujeron, vinieron y le cobraron como esa conquista o esa tierra que ellos le arrebataron antes. Entonces quienes estaban ahorita escondidos era el pueblo de Israel, más no los cananeos. ¿Quién tenía que tener miedo? ¿A quién le habían quitado las tierras? A los cananeos. Eran ellos los que tenían que tener miedo. Y los que tenían miedo ahorita, ¿quién eran? Los conquistadores. Los que habían ganado guerras. ¿Cómo las cosas cambian, no? ¿Por qué tengo que olvidarme de lo que Jesús hizo en mi vida antes y tener temor ahora en el presente? Porque cuando cambian todo mi panorama, entonces ya se apropia de mí una persona incluso distinta que no conocía. ¿Por qué me olvido de lo que Dios puede hacer en mi vida? ¿O por qué cambio de identidad cuando cambian las circunstancias? Volvamos a la lectura donde dice que ellos, lo que pasaba era que ellos plantaban trigo, plantaban todos sus alimentos y venían los cananeos que vivían en el desierto, venían donde estaban los israelitas, le quitaban su comida y ellos volvían al desierto y los israelitas quedaban ¿qué? Sin nada, con una mano atrás y otra adelante. Y hay un versículo que dice que los israelitas dice el versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. O sea, destruían todo Israel. Ellos y sus camellos eran innumerables. ¿Eran poquitos? Muchos. Los dejaron reproducirse. Así venían a la tierra para devastar. Ese era el miedo que tenía el pueblo de Israel. Los ganadores de guerras ahorita estaban ¿qué? Con un espíritu de cobardía.
Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Oca, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué? Porque ellos venían a quitarle su comida, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué es un lagar? Un lagar es donde pisan la uva para sacar el vino. Es como un sitio como este, más o menos. Digamos, como una piscina. Y se meten allí y empiezan a pisar. Cuando el que estaba haciendo en el lagar, apostando trigo. lean el versículo nuevamente. ¿Qué estaba haciendo en el lagar? ¿Qué estaba haciendo Gedeón en el lagar? Sacudiendo el trigo. ¿Cómo se trilla el trigo? El trigo se trilla es para quitarle la cáscara de encima y poderlo moler y poderlo cocinar y hacer la comida, ¿cierto? Entonces, exacto. Y luego ¿cómo se diría? ¿Se mece? Se muele. Sí, se trilla primero, después se mete en una colador, digo yo. Y después se zarandea. Cuando el viento pasa, se lleve la zaranda, dice la basurita. La basurita. Los zarandean, gracias. Y el viento se lleva la basurita y así más rápido limpian el trigo, ¿ok? Queda el trigo comestible, pues, para cocinar. ¿Dónde estaba el avivamiento? No. Imaginémonos que aquí está Gedeón, agachado, con un poco de trigo. ¿Puede limpiar el trigo en la misma velocidad y cantidad que si tuviera libertad? No. ¿Cómo estaba Gedeón acá? Imaginémoslo escondido, exacto. Y así, vea, me lo imagino, con el puñadito de trigo, quitándole las cascaritas. ¿Cuánto se puede demorar? ¿No les parece muy indigno que tú tengas una propiedad inmensa y no puedas ni siquiera limpiar tu trigo con dignidad para poder hacer tus alimentos y te tengas que esconder un manojito para poder comer? ¿Cómo Dios tenía el pueblo de Israel y qué era el sueño de Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Así? ¿Eso era lo que Dios quería? ¿Dios quiere para nosotros un espíritu de cobardía y de miedo? ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Cuál es esa identidad que Dios quiere que tengamos? Dios sí tiene una identidad para cada uno de nosotros. Y esa identidad la tenemos que encontrar y la tenemos que poseer. No es fácil. Yo no les voy a decir que es fácil, porque no es fácil. Cuando yo llegué en este país conocí y he vivido cosas que yo nunca había vivido. Yo no sabía que era un ataque de ansiedad. Yo escuchaba y estudiaba para aconsejar a la iglesia, hice seminarios del Ministerio de la Mujer, cómo era un ataque de ansiedad, cómo era una depresión, pero yo no lo había vivido. Y yo les puedo decir que los mejores momentos que yo he vivido como hogar, espiritualmente y como persona, han sido en Estados Unidos de Norteamérica. Amén. No por lo que significa Estados Unidos a nivel del mundo, sino porque lo que ha significado Estados Unidos para mí en crecimiento y en choque de emocional. Los mejores momentos que he vivido en mi hogar han sido acá, en donde hemos podido construirnos y conocernos el alma realmente en los momentos de crisis. Y qué bonito es el hogar que yo tengo. Amén. Gracias a Dios. Y yo les puedo decir, ¿ha sido fácil? No. ¿Es agradable cuando cuentas las cosas malas? Yo te digo no. Pero cuando veo lo que Dios está haciendo, yo digo qué lindo. Amén. Yo decía, yo estoy pasando por un desierto en estos momentos, ¿cómo voy a predicar? Ahora 8 días me pasó algo tan raro y la hermana Mirna se fue para México
Yo la quiero mucho, me encanta cuando yo llego aquí a todas las abrazo. Me fascina abrazarlas a todas y recibir su amor. Y las quiero mucho. Pero como para que ella me dijera a mí que se va para México y yo ponerme a llorar. Ella me dijo el sábado, me voy para México. Y yo no sé por qué, o sea, esta Lili de aquí que se está transformando y no sé en qué o dónde Dios no me va a poner, se puso a llorar y yo misma me dije como que, ¿qué estás haciendo? Pero yo no podía parar las lágrimas y yo decía, ¿qué es esto? Esto no hace parte de mí. Y qué pecado, yo no le dije nada a ella, pero ella creyó que yo estaba llorando porque ella se iba y yo. Y yo como que, ella me dice, pero yo vuelvo, y yo sí, yo sé que estoy volviendo. Voy a volver tranquila, le digo. Entonces, son esas cosas que a veces tú te ves así, te ves en una situación que tú te desconoces, pero es porque Dios está haciendo algo. Y cuando estaba Gedeón ahí, quiero que leamos el capítulo 11, el 12, perdón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Coincide con el Gedeón ahí escondido y dice, varón esforzado y valiente. No coincide. ¿Quién es Gedeón? Miedoso, cobarde. Pero Dios cómo nos ve. ¿Saben qué es lo bonito? Que Dios no ve lo que uno es. Dios ve lo que uno puede llegar a ser. Dios no ve la identidad que yo creo que es mi identidad hoy. No, Dios ve la identidad que si me pongo en sus manos puedo llegar a tener. Dios no vio el miedo de las migajas que él estaba haciendo allí limpiando su trigo. Dios vio la batalla que en unos días más adelante Gedeón iba a triunfar. Entonces por eso lo llama esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, sí, yo, esforzado y valiente, capaz de vencer a los madianitas y vengar todo lo que nos han hecho. ¿No? No, le dijo, no, Señor, con tu ayuda sí puedo ir a vencer a los madianitas. No puedo ser. Tampoco. Él dijo, versículo 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, pero a eso le reprocho. ¿Por qué nos ha venido? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Ok, el Señor llega y le dice, lo elogia, lo levanta, le dice, usted es fuerte, usted es valiente, usted es capaz. No tengo otro más valiente en Israel que tú. ¿Y qué le dice Gedeón? ¿Cuál valiente? Si miren el estado que usted me tiene, vea, no sé qué, yo tengo miedo, no me dejan comer, siembro y me roban lo que me sembré y todo el cuento. Esa fue la respuesta de Gedeón. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Dios? 14. Y mirándolo Jehová, nuestro versículo de hoy, le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío. ¿Con cuál fuerza? Con la de Jehová. Con la de Jehová, no con la de... Le responde Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa. Fuera de que mi familia es pobre, yo soy el peorcito de mi casa, el más pobre de todos. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿A qué hombre creen ustedes que
Gedeón, estoy que digo Jeroboam, Gedeón tenía que vencer primero. Al mismo, sus temores. Gedeón tenía que vencer a él mismo. Gedeón tenía que decir: yo puedo con Dios. Siempre que hablamos a las damas, siempre les decimos que hay que tener autoestima, que hay que querernos, que hay que tener un autoconcepto, que tenemos que valorarnos, que si no nos valoramos nadie nos valora, y si no nos queremos nadie nos quiere. ¿Cierto? Que esa teoría se escucha muy bonita. Pero nosotros tenemos que realmente creer que somos, y no es que somos lo que vemos. No, nuestra belleza no es que seas bonito. No, tu belleza está en Jesús. Amén. Tu fuerza no es que tú seas valiente, no, tu fuerza está en Jesús. Tu capacidad no es que seas inteligente, no, tu capacidad está en Jesús. Entonces, ¿qué sale de mí? Nada. No necesito que salga nada. Necesito que Dios entre y Él lo haga todo. Amén. Pero para Dios entrar, tengo que darle permiso. Dice el versículo, después de ahí, del versículo 17 en adelante, empieza Gedeón con su desconfianza y decir: bueno, si eres tú y si tú vas conmigo, entonces yo te hago una prueba, y le pone pruebas a Dios y Dios le responde. O sea, Dios es tan bello que Dios entiende la humanidad y la debilidad de la humanidad y accede a decir: está bien. Ven, yo te ayudo para que tengas confianza. Ven, yo te ayudo para que esa forma de ser tuya se anule y puedas poner mi seguridad en tu ser. Entonces, cuando Gedeón ya se convence de que Jesús va a ir con él, van y tocan trompetas para llamar a guerra. Y cuando vienen a hacer la guerra, vienen hombres de Israel y lo acompañan, y hay bastantes hombres. Pero resulta que Dios dice no. Pero digamos que habían muchos hombres amalecitas, muchos, que los duplicaban por muchos números. Y aunque israelitas salieron de buena cantidad de número, seguían siendo muy poquitos en comparación. Y entonces, acuérdense que Gedeón era cobarde, ¿no? Entonces llega y le dice Jesús, Dios a Gedeón, y le dice: no, son muchos los que salieron de Israel. No quiero que pelees con todos ellos. Los que no vengan. Había una ley en el pueblo de Israel que decía que los israelitas que estaban recién casados no podían ir a la guerra, que los que habían comprado propiedades no podían ir a la guerra, que los que habían tenido un hijo recién no podían ir a la guerra. Esos no los necesito. Que se devuelvan. Cuando yo leía esto y estudiaba esto, yo decía: Señor, yo no quiero ser de las que tú no mires para ir a la guerra porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que criar hijos, porque tengo que comprar una casa, Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos hoy que están ocupando nuestra vida y nuestra mente? Y por eso Dios no nos está diciendo: ve a la guerra, sino que nos deja quietecitos ahí, cómodos. Quédate tú quietecita, porque en la guerra me vas a estorbar. Quédate más bien ahí y sigue ahí cultivando tus comodidades. Yo espero que lo que me está viniendo en estos momentos a la mente sea de Dios. Amén. Porque busqué mucho conectar con el mensaje de hoy. Y gracias a Dios no me dejó allá, donde lo tenía todo. Y donde había construido, que Él mismo me lo dio. Menos mal me lo quitó y me mandó para la guerra. A volver a empezar. Y a dónde no me va a llevar, no sé. Y qué es lo que quiere, tampoco lo sé todavía. Pero lo que tiene que estar en nuestra mente es: si tú lo quieres,
Yo ahorita no lo entiendo, ni veo para qué va a servir más adelante. Pero si tú así lo quieres, vamos. Y muchas veces estoy en mi casa y yo le digo, espérate un momentico, es que hoy sí me está doliendo. Dame un momentico, que vuelvo y cojo la espada y vuelvo y camino mañana. Pero hoy acampemos y espérame un momentico, porque necesito hacerle duelo. No sé si me comprendan, pero lo que quiero que sepamos es que Dios nos quiere y nos necesita en la guerra. No nos necesita cómodos. No nos necesita en casa cómodos. Yo también le dije al pastor, no quiero trabajar con conquistadores. Y se lo dije, no quiero. Cuando les dieron aquí, no quiero. ¿Y dónde me encuentran todos los días? Hermanos, no soy una persona a seguir y me aterran los sermones que hablan de sí mismos. Pero lo que les quiero decir es que así no queramos, nos obliguemos a hacer la voluntad de Dios. Si Dios te habla, dile, Señor, mira, háblame tan claro que yo no pueda mirar ni para la derecha ni para la izquierda y me vaya para allá. Y así no quiera, empújame, que algún día lo voy a entender. Y así no quiera, oblígame, que algún día lo voy a entender. Esta mañana en el testimonio del sábado de la graduación, muchos no tenemos que luchar contra el sábado, ¿cierto? Porque es algo ya interno. Que nos ofrezcan un trabajo el sábado, podemos decir, no, gracias. Así no tengamos nada en la olla. Pero muchas personas sí, esa lucha todavía está. Tengamos misericordia entre nosotros. Mirémonos con misericordia entre nosotros. Y ayudémonos a seguir, porque es que tú no sabes qué está viviendo y cuál es la lucha del otro. Cuando Dios le dijo a Gedeón, no necesito tantos porque necesito que cuando gane la guerra digan que es por mí, por Dios, no por la cantidad de personas, le dijo, devuelve toda esa gente. Y quedó con una cantidad para la guerra. Le dijo, no, siguen siendo muchos. Y yo me imagino a Gedeón lleno de cobardía y le quitan los guerreros, ¿no? Y yo me imagino la lucha mental de Gedeón. La Biblia no lo registra. No registra que él tuvo lucha. Pero me imagino la lucha mental de Gedeón diciendo, ¿cuántos me va a llevar sabiendo que ese ejército es tan grande? Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, bueno, Dios no le dijo, ¿sabes qué? Así hablamos nosotros. Pero Dios no le dijo. Le dijo, Gedeón, ve con los que tienes, con los que te quedaron, a tomar agua. Los que se agachen a tomar el agua, esos no me van a servir. Los que queden alerta, tomen el agua y se la lleven con la mano a la boca, pero estén alerta, esos son los que me van a servir. Vuelve y nos habla de salir de la zona de confort. Vuelve y nos dice, llegan los que se van a saciar de agua, esos no me sirven. Me sirven los que están atentos en la guerra. Esos sí me sirven. ¿Estás atento? Estamos atentos a mi guerra. Y estoy atento a la guerra que tiene mi vecino para decirle, mira, para ser empático y decirle, mira, tranquilo, hay un Dios que te puede ayudar. Esos son los soldados que el Señor necesita. Y con eso se fueron. ¿Cuántos fueron? 300. ¿Cierto? Entonces, pero Gedeón tenía miedo. Eso sí lo registra la Biblia. Seguía con miedo. Y le dijo, Dios, ok, te voy a calmar el miedo. Ve y vas calladito a donde los enemigos y escucha lo que están diciendo. ¿Saben qué decían los enemigos? Tuvieron un sueño donde había un pan grandísimo, un pan grande y aplastaba sus tiendas, su campamento.
Y el uno le dice al otro de los madianitas, ah, ese es el Dios de Israel, porque viene con Gedeón y nos va a destruir. Los enemigos que decían, ah, no, allá viene el cobarde de Gedeón, que se escondía con 300 hombres y nosotros somos muchos. ¿Qué decían los enemigos? Viene Dios con Gedeón y nos van a destruir. Ustedes muchas veces, muchas personas que están a nuestro alrededor pueden visualizar la capacidad que uno tiene, más que lo que uno mismo puede ver. Cuando Gedeón escuchó el concepto que tenían los enemigos, se devolvió y dijo, esta noche el Señor nos va a entregar a los madianitas. Y Dios hizo una estrategia, porque tenía pocos hombres. Cogió cántaros, cogió antorchas, cogió trompetas. Y se pusieron en 3 grupos de a 100. Digo yo de a 100 porque dice que 3 grupos eran 300, digo yo. Entonces pusieron 3 grupos alrededor del campamento de los madianitas y empezaron. Cuando escucharon la voz de Gedeón les dijo, versículo 17-18, dice, yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, ¿qué van a decir? Por Jehová y por el cobarde de Gedeón. ¿Qué van a decir? Y saben una cosa, la Biblia lo tiene con signo de admiración. Tenía que ser un grito potente. Por Jehová y por Gedeón. ¿Qué identidad tenía Gedeón en ese momento? El que había nacido en la tribu más pobre, en la casa más pequeña y el menor de su casa, el incapaz y el que no había estudiado, el que tenía miedo. ¿Qué personalidad e identidad tenía Gedeón en ese momento? El hijo del rey, el soldado y capitán del ejército de Dios, el que iba a ayudar que Dios iba a utilizar a liberar el pueblo de Israel. Esa fue la identidad que se vistió Gedeón y dijo, cuando vayamos y escuchen que toco la trompeta, van a gritar por Jehová y por Gedeón. ¿Quién está empoderado? Gedeón. ¿Quién lo empoderó? ¿Él seguía siendo cobarde? Seguro sí. Pero él se obligó a obedecer. Seguro sí tenía miedo, pero mandó a Dios adelante. Y yo puedo tener miedo, soy humana, es lícito tener miedo. Pero si Dios va delante de mí, yo voy detrás. Con la seguridad no mía, porque no hay seguridad. ¿Con la seguridad de quién? De Dios. De Dios. Y le puedo tener mucho miedo a este país. Pero si Dios aquí nos quiere y aquí nos tiene, como dijo la hermana, aquí me mandó Dios a conocer a Cristo, pues aquí es donde tengo que conocer a Cristo. Amén. Hermanos, somos nosotros los que Dios ha elegido para que podamos contarle a otros que hay un Dios poderoso que no quiere que tengamos espíritu de cobardía, que quiere que tengamos su espíritu, su identidad. ¿Y tú qué vas a hacer con esa identidad que Dios te quiere dar hoy? ¿Cuál es la identidad que tú vas a tomar de Cristo? Le vas a decir a tu vecino, estoy yendo a un grupo pequeño y quiero que vayas conmigo. A ese amigo que necesita escucharlo, estoy yendo a un grupo pequeño, ¿quieres ir conmigo? Posiblemente si los invitas a la iglesia no van a venir, pero si los invitas a una casa de oración van a ir. Amén. Empecemos por ahí. Dios, no digamos que nos necesita, pero quiere que trabajemos para Él. Amén. Y por medio de ese trabajo también va transformándonos a nosotros. Amén. Quiero que nos quedemos con eso.
cuando los guerreros de Gedeón, los soldados, rodearon al pueblo, el otro ejército, gritaron, todos tocaron la trompeta y lo único que veía el enemigo eran las luces de las antorchas y creyeron que era mucha gente y Dios los confundió y ellos empezaron a matar entre sí. Cuando ya había muchos de ellos muertos, cayeron en cuenta que ellos eran poquitos, pero huyeron. Y Gedeón le dijo a unas tribus más lejanas por la ruta de la huida, le dijo: cuando ellos pasen, atáquenlos para que no huyan. Ellos tenían que vencer esta guerra. Desde el plan de Dios divino tenían que vencer esta guerra. No. En el plan divino, cuando salieron del pueblo de Egipto, ellos tenían que conquistar Canaán, sacar a todo el mundo y vivir ahí tranquilos. Pero ellos desobedecieron y dejaron un remanente del enemigo. Y por eso tuvieron que vivir esta guerra. Seguramente cuando Dios nos conquistó, dejamos un remanente aquí de esa vida pasada que seguimos anhelando. Y ahorita estamos en una lucha para vencer de pronto ese remanente de pecado que no hemos querido sacar. No esperemos luchas más adelante. Saquemos ahorita todo. Saquemos la idolatría, saquemos la pereza, saquemos el descontento, saquemos el miedo. Y ya démosle el corazón a Dios para que Dios no tenga que tener más luchas más adelante. Y si las va a tener, sepan y entiendan que si nos ponemos la coraza de Cristo, Dios va a vencer. Amén. Pero nuestra identidad hoy tiene que ser la identidad de Dios. Amén. ¿Para qué? Cada uno tiene su propósito. Pero no volvamos a tener miedo. Y si tenemos miedo, no importa. Pongamos a Cristo adelante y marchemos. Que si Cristo va adelante, vamos a triunfar. Amén. El Señor los bendiga mucho. Amén. Vamos a poner de pie y tener una palabra de Dios. Oremos. Padre Santísimo, Señor y Dios, gracias te doy por tu Santo Espíritu. Gracias porque en nuestra esencia pecaminosa y débil, tú nos miras con gracia, con amor. Tú nos miras con la capacidad que podemos llegar a ser. Gracias por eso, Señor. Gracias porque no nos miras con nuestros propios ojos. Permite que cada uno de los hermanos que estén aquí se llene de valor para defender tu palabra, de valor para expresar tu palabra, su valor de luchar contra la pereza o el egoísmo y imponer tu amor en ellos. Tráelos, Señor, a cada reunión, tráelos a cada grupo pequeño, tráelos el sábado en la tarde, tráelos el miércoles. Ayúdanos a perseverar en el devocional todos los días. Dios, tenemos miedos, nos han dicho que no somos capaces, nosotros mismos nos hemos dicho que no somos capaces. Dios, vemos problemas grandísimos e insuperables. Ayúdanos a verte más grande que esos problemas. Ayúdanos a verte como eres realmente. Ayúdanos a verte como el triunfador en nuestra vida. Quita el ego, quita el orgullo y ponte tú. Anúlanos como personas, Señor, y mora tú en nuestros corazones. A las personas de tu casa, Señor, que están enfermitas, a cuidar a mi mamá, a las familias que tengan los hermanos, Señor, coloca tus manos sanadoras sobre ellos y sánalos. Haz que ellos glorifiquen tu nombre. Amén. Y haz que nosotros, Señor, nos congreguemos juntos siempre para glorificar tu nombre. Pero no solo nosotros, sino todo ese pueblo que tienes afuera de la iglesia para conquistar. Llévanos al triunfo, Señor. Y gracias por tu gran amor todos los días. Lo dejamos todo en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.